Listo. Bueno, buen día. Mi nombre es Mayra Cárdenas, mi compañera Isaura Mu y mi compañero John Henry Martínez. El día de hoy le vamos a hablar sobre los riesgos de las TICs establecidos en las NIAS 320. Vamos a iniciar con los riesgos de las TIC con su correspondiente estrategia de control. Podemos evidenciar que bajo NIT hay que tener unos procesos y unos controles para la información, empezando por salvaguardar la información, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de salvaguardar la información, eh, se refiere como al hecho de que se tengan los datos sin posibilidad de perderlos, siempre a salvo y con posibilidades de recuperarlos en caso de cualquier tipo de incidente. Bueno, también tenemos los permisos de acceso a los sistemas en cuanto a los perfiles de los empleados o de las distintas áreas. Este ítem nos da la información de, digamos, como de controlar quién accede a la información de nuestra empresa. También es esencial que podamos decidir quién tiene permisos para acceder a nuestra información, ¿sí? O sea, eso es algo muy importante para una entidad financiera o para una persona cuando tiene su información valiosa y más cuando es, como nosotros los contadores, información sobre los estados financieros, ¿cierto? También establecer quién, cómo y cuándo puede acceder a los activos de información de la empresa y registrar convenientemente dichos accesos. Sí, apoyando un poco lo que dice mi compañera, pues según las NIAS 320 hace mucho énfasis en que estos permisos ya deben ser establecidos, o sea, estos permisos se deben establecer los usuarios que tengan acceso a cierta información muy importante para la empresa, como son bases de datos e información de la empresa, ¿sí? Seguimos con el hardware y las licencias del programa. Es necesario revisar constantemente computadores y demás sistemas de información con el fin de comprobar que los hardware o licencias de programas y sistemas de protección como antivirus funcionen de manera correcta, ¿sí? Con el fin de evitar riesgos en la información. O sea, cuando disponemos de una licencia de programas seguras, un funcionamiento sin problemas, sin errores fuera de lo normal, los programas con licencias le garantizan una seguridad avanzada dentro de las aplicaciones, lo que le protege de virus, bug, malwares y de otro tipo de amenazas que pueden afectar nuestra información de la empresa y generar pues un riesgo de fuga, ¿sí? Seguimos con los estándares de seguridad. Los estándares de seguridad y privacidad de la información son propios de la organización como de sus clientes, ¿sí? Ya que debido al auge, pues hay que pues, tener esa información muy protegida, ¿sí? También cada vez son más los ataques cibernéticos que ponen en peligro dicha información. También es necesario analizar los factores como la vulnerabilidad de la red, verificar las pruebas de invasión de la red, todo esto con el fin de salvaguardar esa información. Sí, claro. Todos esos estándares o guías de seguridad hacen referencia a que se debe estar implícitos en los procedimientos y en los métodos de trabajo, como con el fin de orientar a los trabajadores de manera, o sea, para prevenir lesiones o daños pues materiales de esta información, ¿sí? También los mayores riesgos de las nuevas TIC son los contactos no deseados, acceso a contenidos perjudiciales, la seguridad y el acoso.
También puede haber pues, beneficios que ofrecen las nuevas TIC, también van de la mano con con nuevos riesgos, y como consecuencia de ellos se pueden producir daños. Claro, hay que hacer énfasis, compañera, que pues en la actualidad nosotros nos basamos mucho en todas las TIC, ¿cierto? Como un apoyo, ya que nos conectan de una forma muy práctica sin necesidad de estar frente a frente, ¿sí? Pero entonces hay que tener mucho cuidado porque pues siempre van a haber como personas malintencionadas como con ganas de pronto de robar información, de acceder a nuestra Claro, información, poniendo sí, en riesgo nuestra privacidad o la privacidad de la empresa, ¿sí? Por claro, eso es sí, importante abrir es pues de importante. pronto todos nuestros sistemas o todo el tema de las TIC, pues con seguridad, con computadores de pronto de la empresa propios, no entrar como en cualquier lugar a abrir o hacer procedimientos que tengan que ver con la empresa o con nuestra información. Especialmente en la que no conocemos la procedencia. Bueno, Exacto. eh, entonces seguimos con el papel de las NIA 320 frente a los riesgos de las TIC en el desarrollo de la auditoría. Para ello, considérese los siguientes aspectos, ¿sí? Para ello podemos considerar esos aspectos, que es el objetivo, el alcance y la importancia relativa. Bueno, cuando hablamos del objetivo, el auditor debe apropiar el concepto de importancia relativa durante la planeación y el desarrollo del trabajo de auditoría, ¿sí? Según las NIAS 320, que esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y la ejecución de la auditoría, ¿sí? En cuanto a su alcance, las NIAS 320 establecen como responsabilidad del auditor aplicar el concepto de importancia relativa en la planeación y ejecución de auditorías en los estados financieros. La importancia relativa, ese ítem es la cifra que el auditor establece para la importancia relativa, ¿sí? Sobre estos estados financieros, para reducir la probabilidad de que existan representaciones erróneas, ¿sí? Sin corregir y detectar que acceda a la importancia relativa. Sí, claro. Cuando hablamos de la importancia relativa, hace referencia como a la magnitud o a la naturaleza de un error u omisión en la información financiera, bien sea individual o en conjunto, y a la luz de las circunstancias que le rodean, ¿sí? Hacen probable que el juicio de una persona razonable que esté haciendo de pronto una auditoría tenga que tener como estos conceptos claros para poder ejercer pues bien su trabajo. Entonces, aquí pues damos fin a nuestra exposición de la infografía, de los riesgos de la tecnología y la información de la comunicación, TICs, establecidos en la NIA 320. Entonces, pues como nuestra compañera nos Muchas dijo, gracias por su atención sí, muchas gracias y nos vemos pronto. y feliz día. Sí. Vamos a grabar esto. Listo, ¿quieres detener la grabación de esto?